Bueno, familia, hoy es una tarde muy especial, muy diferente a las regulares, porque hoy parte de nuestra enseñanza la vamos a dar a cabo atrás en un tiempo de coinonía. Entonces voy a apurarme rápido para pasar la parte aquí bíblica, o sea, de la lectura para poder leer esto y sacar de aquí algo bueno. Hace poco, no hace poco, hace mucho tiempo, me acuerdo cuando un hermano que estaba con nosotros, el hermano Miguel, cuando su padre falleció, yo tuve que hablar con él seriamente para darle una palabra de consuelo y de ánimo y de aliento y de amor. Y me acuerdo en ese tiempo cuando estaba hablando con él, es muy difícil, familia, a veces poder hablar con alguien cuando han caminado a alguien bajo hacia el corredor de la muerte. No sé si usted ha tenido esa experiencia muy fea, muy tenebrosa, muy pesada, de que tengas a alguien en tus brazos y los veas morir. Yo tuve esa oportunidad, desafortunadamente, marzo del año pasado, cuando tuve en mis brazos a mi padre, y yo le pedí a Dios con todo mi corazón, y le exclamé y le rogué y imploré a Dios que me diera solamente un poquito de tiempo más con mi padre, porque todavía no había él acabado su relación completa con el Señor Jesús. Habían muchas cosas que no teníamos todavía. Mi hermano David lloraba y decía: Padre, no te vayas, no has conocido a mis hijos. Es algo muy serio, es algo muy doloroso cuando ves que alguien se muere en tus brazos y le pides a Dios un día más y le dices a Dios, empiezas a negociar con él, ¿no? Hago lo que tú quieras, dejo lo que tú quieras, levanto lo que tú quieras, te doy lo que quieras, nomás no te llegues a mi padre. Y a los 10 minutos mi padre se murió en mis brazos. Han visto varias veces que también le pido a Dios: te pido lo que sea, Señor Jesús, te doy lo que sea, pero lo único que te pido es que no dejes que esta señora se vaya de mi vida, no dejes que mi familia se destruya. Te doy lo que quieras, para hacer lo que quieras, entrego lo que tú quieras, Padre Santo. Negocias con Dios y dices: lo único que te pido es que por favor me des otra oportunidad más. Y aún a veces hay en la vida que lo que pides parece que Dios como que se espera o te hace al contrario de lo que le estás pidiendo. Es un tiempo muy doloroso que se nos hace a veces difícil conocer a Dios o a Jesús de esa manera. Entonces yo estaba leyendo en el libro de Juan capítulo 11, en el primer versículo empieza una historia, un relato más bien histórico que todos nos lo sabemos, y usualmente siempre nos enfocamos en la parte que no es tan necesaria. En Juan capítulo 11 versículo 1 está el relato histórico cuando Jesús resucita o levanta de la muerte a Lázaro. Escucha lo que dije: levanta de la muerte a Lázaro. Entonces usualmente todos conocen esta historia como la historia de Lázaro, cuando muchas veces no nos damos cuenta que sinceramente esto no tiene tanto que ver con Lázaro, sino con lo que es Jesús y cómo se expresa Jesús y cómo se manifiesta Jesús. Quiero que nosotros nos metamos un poco a esto y quiero que con la ayuda del Espíritu Santo sacar aquí algo fuerte para que nosotros entendamos mejor al Señor Jesús, porque es que Jesús a veces se detiene a darnos nuestras peticiones de nuestras oraciones, porque es que Jesús cómo actúa de estas maneras, porque a veces que Jesús hasta parece que como que se siente que Dios es un Dios lejano, Jesús es un Dios frío. ¿Cómo no vas a querer ayudarme, Dios? Que mi padre no se muera, quiero enseñarle más del evangelio, quiero enseñarle más de mi hija, quiero enseñarle más de la vida. ¿Por qué vas a dejar que se muera, Señor? Ustedes han tenido sus propias experiencias también, que tienes esas noches que lloras toda la noche, son las 3 de la mañana y el mundo está durmiendo, mas tú estás en tu casa redargullándote, moliéndote internamente por un dolor o una frustración que nomás no puedes abarcar o levantar. Aquí la palabra de Dios nos enseña algo. Cuando Jesús se manifiesta primero de esta manera. Entremos a la palabra de Dios. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Pausemos ahí parentéticamente para explicarles esto. Si nos vamos a ese relato, entonces entendemos que la palabra de Dios dice que el frasco de alabastro que se rompió valía todos los a year's wages, todo un año de pago. Entonces esta mujer María, que vivió para el Señor Jesús, dio todo lo que ella tenía, lo más costoso que ella tenía, y lo quebró y lo deshizo, y no tomó tanta ventaja de ella para ella, sino con lo que ofreció a Dios
como lo han hecho muchos de ustedes, como lo hice yo. Ella, como se acordaba de eso, que ella dio todo lo que ella tenía, dio lo mejor de ella. ¿Cuántos de aquí han dado lo mejor de ustedes para el Señor, verdad? Ella se acordó de eso y dice aquí que su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Estas mujeres dijeron: pues yo tengo crédito con el Señor, yo le he dado a Dios lo mejor de mí. Así le dije yo a Dios: Señor, yo te he servido fielmente desde que yo era un joven, desde que tenía 19 años, en el ministerio con los jóvenes, allá, acá. He ido a lugares en México a predicar, ha dado mis vacaciones del trabajo, las ha entregado para poder estar en una misión en vez de irme a vacaciones. Yo he dado todo el dinero que tengo. Cuando me daban bonos en el trabajo antes, íbamos con mi amigo Carlos y comprábamos mandados y se los dábamos a los pobres. Señor, tú sabes que yo he comprado Biblias con mi dinero, con mi propio dinero, que yo vendí un carro que tenía, yo tenía una pierna quebrada y aún así regalé un jeep para que construyeran un edificio y yo me iba en el camión al trabajo con una pierna rota. Señor, tú sabes lo que yo he dado por ti. Te pido entonces que porque yo di eso por ti, que por lo menos me des a mi padre por un poco de años más. María hizo lo mismo. Yo te di lo mejor, Señor Jesús. A tus pies puse mi perfume costoso. Te pido que por lo menos sanes a tu amigo. Ni me conviene tanto a mí, tanto como que también a ti, porque es tu amigo también. Por favor, ve con él. Es el capítulo 4. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acaba en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Dile eso a alguien que tiene a alguien que está muriéndose y te van a detestar. Dile algo así a alguien que está pasando por un dolor y no van a decir: ay, gloria a Dios, qué bueno. En esos tiempos tú no te importa nada de la gloria de Dios. Tú quieres: Dios, ahorita por lo menos no puedo ser yo un cristiano, tengo que ser una persona vulnerable y me duele y no quiero que se muera mi padre. Así que sea la gloria de Dios mejor. Pero el Señor Jesús, como quien dice, aquí se ve un poco frío. Discúlpenme que les diga eso, pero aquí el Señor Jesús está manifestando en una manera un poco desconectada, como que no le interesa tanto el dolor de estas personas. Y hasta al contrario, dice aquí en el versículo 5: aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, o sea, porque los amaba, se quedó donde estaba 2 días más. Qué paradoja, ¿no? Al contrario, si los amas tanto, pues de volada para lo que estás haciendo y vete rápido ahí donde están ellos para que les des auxilio, para que los sanes, para que les ayudes. Para lo que estás haciendo, no es nada más importante, porque los amas, que el amor sea la motivación para que vayas corriendo rápido a ayudarle a la gente que tú tanto amas. Al contrario, dice: porque los amo, me quedo aquí acostadito otros 2 días. O sea, asegurándome que se muera. Nunca en nuestra vida cristiana hemos presentado a Jesús de esta manera, de una manera fría, una manera desconectada, una manera un poco hasta arrogante. Dice la palabra de Dios entonces más adelante que pues Lázaro se murió. Y hasta le reclaman: si hubieras llegado más temprano no se hubiera muerto. ¿Cuántas veces has tenido tú en tu vida una oportunidad así que dices: Señor Jesús, ¿por qué dejaste que esto pasara? Si estuvieras tú ahí cuidando de esta persona, o cuidando de mi matrimonio, o cuidando de mis hijos, como te lo pedí, no hubiera pasado esto. Yo hice lo posible, ¿por qué tú no hiciste lo imposible? ¿Qué está pasando aquí? Y aquí el Señor Jesús, yo le someto que la razón por qué pasa todo esto nos la dice en el versículo 3. Disculpen, en el versículo 4 dice: cuando Jesús oyó esto, habla la palabra de Dios y dice: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió por la gloria de Dios. ¿Qué está haciendo ahí Señor Jesús? Está profetizando. Está llamando lo futuro que nosotros no podemos ver. Él está entrando a la mente del Señor, trayendo esa mentalidad para abajo y revelándosela a la humanidad. Los profetas, que son profetas reales, no cualquier persona que se llama profeta, pero esas personas que sinceramente son llamados a ser profetas, nos damos cuenta que son personas un poco raras, ¿a poco no? Un poco sacados de onda, se visten raro, hablan raro, levantan a gente raro, predican raro. Son personas curiosas. Usualmente los profetas, cuando los ves hablar, tanto en la Biblia como en la vida, ves que son personas que son un poco pues diferentes, se ven un poco desconectadas de la sociedad, como que están locos, ¿verdad?
Y hasta hablan así de una manera rara y hasta hablan con acentos y hacen cosas raras y cuando te hablan hacen esto. O empiezan a decir cosas raras y te sacan de lo más profundo y que te confirman cosas y hacen cosas así. El Señor Jesús aquí estaba trabajando bajo la oficina de un profeta. Y el profeta usualmente vemos en la vida que es una persona un poco desconectada, un poco fría. Y como la cosa es esta, como ellos saben, son desconectados de la emoción no porque sean malos, sino porque saben. Yo me acuerdo cuando fui a ver una película, llevé a mi mamá a ver una película, yo la vi primero y luego La Pasión de Cristo, ¿verdad? No otra película, no El Exorcista, no se crean. La Pasión de Cristo la fui a ver yo primero y la fui a ver varias veces. Ya la quinta, sexta vez que la vi, séptima vez, ya como que no me daba tanta esa pasión. Y llevé a mi mamá al cine a verla una vez y mi hermano la compró pirata. Entonces, pero nosotros sí somos santos y fuimos al cine. Entonces estábamos viéndola y mi mamá se mordía las uñas y no sabía lo que le iba a pasar al Cristo y decía, oh my goodness, mira cómo están haciendo esto. Y yo estaba ahí comiendo palomitas y tomando soda. Y me dice, ¿qué te pasa, pastorcito? ¿Que no te causa esto emoción? Pues le dije, sí, pero yo sé lo que va a pasar. Sí, pero yo ya la vi varias veces. Sí, para mí es cualquier cosa porque yo ya lo experimenté. El profeta en nuestras vidas así es. Él ve el final del principio. Y como tú no lo has visto, tú sí dejas que la emoción te llegue, dejas que la duda te llegue, dejas que todos estos sentimientos raros te lleguen, pero el profeta ya sabe el final y pues es un poco más relajado. No se conecta tanto contigo como humano porque tiene información sobrenatural y divina que a ti te hace falta. Y por eso esas personas que son profetas en nuestras vidas son un poco raros. Y aquí el Señor Jesús nos indica que no nomás es tu Padre Celestial, tu príncipe de paz, también es tu profeta que sabe el final el final de tu principio, que sabe el final de las cosas, que entiende todo. Y para el Señor todo lo que te turba a ti, para Él, se queda 2 días más, esperándose para que te mueras. Y dices, ¿cómo vas a dejar que yo pase por eso, Señor Jesús? Pues qué bueno que tenemos un Padre que no nomás nos saca de las cosas, sino que nos pasa por las cosas también. No solamente te saca de la angustia, sino que a veces deja que pases por la angustia para que salgas y seas una persona más refinada, más grande, más fuerte, más inteligente, más sabia. Hay cosas en la vida que ningún libro, ninguna institución, ningún tesis, nada te va a enseñar, ninguna prédica te va a enseñar como la propia experiencia de pasar por esas cosas. Nada. Así es la vida. Cómo los músculos se desarrollan. Comiendo palomitas y pizza, tomando cervezas. Amén. No, hay que disciplinarnos y levantar pesas pesadas que nuestro cuerpo no está dispuesto o impuesto a levantar. Y cuando haces eso, ejercitas los músculos y se rompen y luego se sanan con síntesis de proteína y se hace un músculo más fuerte que puede levantar más peso. Para que seas más fuerte, tienes que ser roto. Para que seas mejor, tienes que levantarte a veces. La vida así es, pero no queremos hacer eso. Dice un fisiculturista que todos quieren tener muchos músculos, pero nadie quiere levantar pesas. No lo dice así, lo dice de otra manera, pero como estoy en la iglesia no lo puedo decir. Entonces seguimos adelante y dice la palabra de Dios. Por cuestión de tiempo les voy a platicar la historia, al cabo ustedes ya se la saben, este relato, que llega y de repente en el versículo 35, ese se me hace uno de los mejores que existen en la Biblia. Si no te sabes ningún versículo, te animo que te aprendas este versículo. Jesús lloró. Yo me acuerdo que el hermano Percy puede recitar todo el Salmo 1 y todo el Salmo 2 y todo el Salmo 3 y te dice ya. Y dice, no, yo nomás me sabe puras canciones de los Temerarios, esas sí te las digo de volada, pero ¿qué tal los versículos? Entonces, si quieres aprenderte un versículo fácil, Juan 11:35, entonces Jesús lloró. Un versículo tan poderoso que nos enseña aquí que Jesús entonces está enseñándonos que sale de la oficina de ser un profeta, de ser una persona medio rara, de ser una persona medio desconectada, de una persona que parece que no le importa el dolor, que se espera 2 más días, que habla más del futuro que lo que está pasando. De repente aquí el Señor Jesús sale de esa oficina de ser profeta y se mete entonces a otra oficina de ser un sacerdote.
Porque la palabra sacerdocio en la palabra de Dios significa la persona en el mundo que está representando a Dios a los seres humanos. La persona que puede experimentar lo que tú experimentas, la persona que puede sentir lo que tú sientes, la persona que es humano pero que también tiene conexión con Dios, la persona que se conecta contigo, que entiende lo que estás pasando, que reconoce quién eres, que reconoce lo que te duele, que también a él le duele. Aquí Jesús dice que lloró, dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Por qué? ¿Porque Lázaro se murió? No, Jesús lloró porque María y Marta y todos los demás estaban llorando. Y entonces a él entró también ese dolor y se conectó con los demás. Y estoy aquí para dejarte saber que no solamente Jesús es tu profeta, pero van a haber veces que Jesús también se manifiesta en tu vida y se revela hacia ti como un sacerdote que llora contigo, que duele contigo. Que esas noches que estás tú sola en la casa a las 3 de la mañana, todo el mundo está descansando muy a gusto, pero tú te estás muriendo de soledad, de dolor, de cualquier angustia que tengas. Ahí Jesús también está contigo llorando, sintiendo tu dolor. Él te comprende, Él te entiende, Él reconoce todo lo que te falta, todo lo que necesitas. Y es un Dios bueno que llora contigo. Lo mejor que hizo una persona para mí una vez que yo estaba pasando por un dolor, el dolor más grande de mi vida, fue mi pastor Dan. Llegó a mi casa cuando se le dieron las noticias de lo que pasó en mi vida y no me dijo absolutamente nada. Una persona sabia, con 29 años de matrimonio, con 17 años de ministerio, con 19 años de ser, 22 años de ser padre, con escuela, con la universidad, con estudio, con empresas, una persona muy sabia. Me podía dar, según él, mucha disertación y me podía poder dar mucha sabiduría. Pero ese día fue a mi casa y se sentó junto a mí. Yo estaba sentado en el piso y él fue y se sentó ahí conmigo en el piso y lloró conmigo. Y me abrazó. Y los dos lloramos y lloramos y lloramos. No me dijo ni una palabra, pero él llorar conmigo me hizo algo más fuerte que cualquier de sus palabras pudo haber hecho. La palabra dice que lloremos con los que lloran y nos regocijemos con los que se regocijan. A veces por querer levantar a alguien puedes decir hasta algo incorrecto, puedes decir hasta algo malo y puedes hacer más daño que ayuda, queriendo ayudarles. Entonces aquí Jesús nos enseña que primero se manifiesta como un profeta que es callado, que no le importa, que dice solamente cosas que son de Dios, que habla del futuro, que está un poco desconectado. Sale el Señor Jesús, llega a ese lugar, ve que todos están llorando y él muy estratégicamente de repente entra a la nueva oficina que es el sacerdote que llora con nosotros, el sacerdote que siente tu dolor, el sacerdote que entiende lo que estás pasando y está contigo a todo tiempo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y no se acaba ahí, porque Dios es un Dios perfecto, multiforme y hermoso. Porque la historia aquí, el relato histórico sigue diciendo que de repente el Señor Jesús entiende y ve lo que está pasando y dice, ahora es tiempo. Ya los tengo a todos como quieren, como quiero. A veces el Señor deja que pasen cosas para que se alinee todo perfecto. Y al tiempo correcto, de repente llega el Rey a tu vida. Jesús sale de ser profeta, entra a ser sacerdote, llora contigo. Si acaba de llorar contigo, entonces entra de repente a la nueva oficina que es ser el Rey de Reyes. Se levanta el Señor Jesús y ve que Lázaro ya está en su tumba por más de 3 días, 4 días. Ya estaba físicamente pudriéndose, tal vez apestando. Y dice él, se para como un rey y da órdenes: quiten esa piedra. Pero Señor, que va a oler mal, que ya se murió, que ya tiene gusanos, que ya tiene... Quiten esa piedra. Cuando habla el rey, obedece a la gente. Quitan la piedra. Entonces Jesús, viendo que delante de él hay muerte, que él mismo dejó que se muriera, que él mismo dejó, no lo hizo que pasara, pero lo permitió. Jesús aún así dice, ya fui profeta, ya fui sacerdote, ahora me paro delante de ti, muerte, como rey, y hablo, y dice la palabra de Dios: Lázaro, sal de ahí, Lázaro, levántate. Y su voz poderosa pasó por toda esa muerte, fue al seno de Abraham, sacó ahí el alma y el espíritu de Lázaro, lo depositó de nuevo al cuerpo y hizo que todo el cuerpo se regenerara, y todo lo pudrido, todo lo destruido, todo lo muerto salió. Dice la palabra de Dios que Lázaro salió envuelto en vendaduras de muerto, y el Señor Jesús sigue dando órdenes y dice: quítenle las envueltaduras y déjenlo ir.
El Señor Jesús entra a tu vida a veces y no lo comprendes, no te preocupes, solamente está dándote su imagen de profeta. Y si sabes alabarlo cuando es un profeta, y sabes alabarlo cuando es un sacerdote que ora contigo, y lo vas a poder alabar entonces cuando va a ser un rey que levanta de la muerte lo más muerto en tu vida. ¿Qué en tu vida te habla el Espíritu Santo hoy que es como Lázaro en ese tiempo? Que tú fuiste como María y le diste todo y diste lo mejor de ti, ungiste sus pies con perfume, y llegas y Señor dices: Señor, nomás a ti te tengo, ¿a quién más? No tengo un tío rico, no tengo, mi tío no es el Chapo, no puedo hablarle a nadie más, ¿cómo le voy a hacer? Aquí estoy para que me ayudes. Y el Señor Jesús se queda callado. ¿Cuántas veces les pido a Dios por algo y ves que los demás que hacen menos que tú obtienen más que tú? ¿Cuántas veces les pido a Dios por ese milagro? No sé qué sea, tal vez puede ser ciudadanía, puede ser esposo, puede ser esposa, puede ser trabajo, y ves personas que tratan menos que tú, personas que honran a Dios menos que tú, son más bendecidos que tú. No te preocupes, estás pasando por un tiempo cuando Dios es tu profeta. Dale gracias a Dios en esos tiempos, cuando no ves tu galardón, cuando no ves tu respuesta. Y yo, cuando mi padre murió en mis brazos, miré que su cara inmediatamente a los 2-3 minutos se empezó a hacer verde. Sabía que estaba muerto mi padre. Lloré, mi hermano lloró, mi hermana lloró, mi madre lloró, y dije yo: alabado sea el Señor, el que da vida y el que la llama. Yo traté lo mejor, pero aún, Señor Jesús, aunque no me contestaste en mi oración, aunque yo te pedí a mi padre por un par de años más y aún se murió, sigo alabando tu nombre, sigo glorificándote y sigo declarando que eres un Dios bueno, y te seguiré sirviendo, porque entonces entendí que en ese tiempo Dios no es que estaba frío ni separado, sino que Él entiende todo, sabe el final del principio, y hasta la fecha, les digo la verdad, no entiendo eso. No entiendo por qué el Señor a los 57 años se murió, cuando apenas empezaba a caminar en el Evangelio. 3 días después, antes de eso, Dios subía al Señor con el pastor Luis, que fue a su casa allá en El Paso, Texas. Y a los 3 días se muere. No entiendo por qué. Si ya es cuando empieza su vida mejor en Cristo, a hacer las cosas bien. Pero por lo menos sé que Dios subía al Señor. ¿Verdad? Pero no entiendo por qué se murió. No entiendo por qué ustedes ayunaron por mí. Ustedes oraron por mí. Yo ayuné, yo hice todo lo posible, y aún sufrí derrota como la que ustedes saben que yo sufrí. No entiendo por qué el Señor Jesús se quedó callado. No entiendo por qué la mano de Dios no se movió. Pero sigo creyendo que el profeta sabe lo que hace. Sigo confiando en Él. Lloré por mucho tiempo, y ahí estaba el sacerdote llorando conmigo. Y ahora me paro con ustedes. Pastor Paul, can you please help me close? Me paro con ustedes sabiendo que el Rey está respaldándome a mí, y que ahora el Señor de señores, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Rey de reyes, se para con su manto majestuoso de realtad y dice: Freddy, como me supiste a honrar y alabar y creer cuando yo fui profeta en tu vida y no te contesté lo que tú quisiste, y aún hice hasta que las cosas pasaran a lo contrario. Habían tiempos que sinceramente, familia, yo le decía al Señor: Señor, pues te voy a pedir lo contrario para que entonces haga las cosas. Te pido que no se muera mi papá, se muere. Te pido que no se destruya esto, se destruye. Te pido que gane el Necaxa, pierde. Pues mejor te pido Señor Jesús, mata a mi padre para que siga viviendo. Señor Jesús, que se haga mi esposa para que se quede. Señor Jesús, que pierda el Necaxa para que gane. Pero esa es una manera pervertida de pensar. A Dios no lo podemos manipular. Dios sabe lo que hace. Y sabes que a veces tienes que entender que no importando cuánto le pidas algo a Dios, te digo la verdad, la vida es injusta. Van a haber veces, familia, que tú vas a hacer todo lo correcto, que vas a hacer todo lo que es bien, que vas a obedecer a Dios en todo al pie de la letra, y aún vas a sufrir y perder. Quisiera ser el pastor que te dice que todo te va a ir bien si haces las cosas bien, pero no, no es así. Vivimos en una vida y así es. Pero la mayoría de las veces sí es así. Entonces la clave aquí, familia, es entender que Dios sabe lo que hace, y que Dios a veces se manifiesta en tu vida como profeta, y luego a veces puede cambiar con el tiempo y se hace un sacerdote que llora contigo,
Pero en fin, el Señor es Rey de Reyes y se manifiesta en tu vida como un Rey que puede llamar desde la muerte la vida y resucitarte. Y ahora yo me paro aquí delante de ustedes sabiendo que yo tengo cicatrices espirituales y emocionales, y aún así glorifico a mi Padre Celestial, porque Él ha llamado a mi vida vida y vida en abundancia. Ha llamado a mi vida una nueva vida. Y sigo adelante dándole gracias a Dios por todo, y una vida más buena. Amén. Levanten sus manos conmigo. Digan: Señor y Padre, gracias porque tú te manifiestas en mi vida como tú sabes manifestarte. Padre, tú conoces el principio y el final, y tú conoces quién debes de ser tú cuando yo necesito que tú lo seas, aunque yo no lo sepa, Señor Jesús. Dejamos en ti, Señor Jesús, plena confianza y completa libertad de que hagas lo que quieras en nuestras vidas y que te manifiestes como seas. Y en cualquier época que estemos en nuestras vidas, en cualquier personaje que tú estés expresándote en nuestras vidas, te glorificamos y te honramos. Profeta Jesús, gracias por tu palabra de vida, de exhortación, de alabanza. Te damos gracias por eso, profeta. Sacerdote Jesús, te damos gracias que tú te conectas con nosotros, que conoces nuestra dolencia y que lloras con nosotros y nos sanas. En fin, Rey Jesús, alabo tu nombre, Padre. Te corono con mi alabanza y con mi amor y con mi obediencia. Tengo fe en ti, Rey, y sé que tú levantas de la muerte una nueva vida. Para mí, para todas las personas que me están escuchando, en el poderoso nombre de Jesús, yo lo declaro que es real. Y toda celebración dice: amén. Denle la gloria a Dios, pues. Ya acabé rápidamente. Ahora tenemos la oportunidad de poder seguir alabando a Dios en forma de comunión. Les invito a que no se vayan a ir, por favor. Tenemos algo planeado especial allá atrás. Creo que hay DJ, toro mecánico, todo, ¿verdad? No se crean, un tiempo chido atrás. Entonces, familia, hoy viene la hora de la hora. La hermana Mariana, como ustedes conocen, grita no porque está loca, pero porque es una dadora alegre. La palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre, y aquí tenemos la oportunidad entonces, familia, para tener una oportunidad de ser obedientes a la palabra de Dios, de ser generosos y poder dar. La Biblia dice que es mejor dar que recibir, especialmente en el boxeo y en las peleas con tu esposa. No te creas, pero tenemos la oportunidad nosotros de poder dar hacia el evangelio y poder instituir y activar un plan y un principio espiritual. La Biblia dice que cuando uno da, se te os dará medida buena, rebosando. ¿Cómo? Dila, por favor, porque nomás me la sé en inglés. Given it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall not put into your bosom. A mí el Espíritu Santo me habla en inglés. En español no me la sé. ¿Cómo dice? Buena. Así soy yo. No se crean, pero así nos va a dar Dios una muchacha buena. No, una muchacha no, una cosecha buena y apretada. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por su generosidad. Gracias por ser buenos. Que Dios les dé mucho más de lo que ustedes invierten aquí. Que Dios les multiplique y que experimenten ustedes la bendición de Dios completa. Que Dios les bendiga. Quedamos despedidos. Nomás no se vayan ahí sin pagar piso. Pastor Paco, pásele por favor. Bájele la feria a los hermanos. Y nos vemos allá atrás. Dios les bendiga. Gracias.